Hola Agostina, Rubén, buen día. Para conocer la posición del Ministerio de Seguridad de la Nación, estamos con Sergio Berni. ¿Cuál es el límite? ¿Cuándo se termina con todo esto? Que siempre ocurre, Berni. Cuando haya una decisión de los dirigentes de los clubes y todos aquellos que tienen una relación en la cadena de responsabilidad de terminar con este flagelo, que no quieren terminar porque muchos son cómplices, muchos tienen miedo, muchos no saben cómo hacerlo, y la verdad que no puede ser que la negligencia por acción o por omisión de un grupo de personas termine con la fiesta de miles y miles de argentinos que quieren que los partidos de fútbol se generen con total tranquilidad. La última pregunta, ¿la dirigencia del fútbol no puede terminar con estos delincuentes, barras bravas? No, la dirigencia del fútbol lo que tiene que hacer es cooperar. En muchos casos no lo hacen por miedo, en muchos casos no lo hacen porque son parte del problema, y en muchos casos no quieren hacer la denuncia porque cuando se empieza a investigar todo termina nuevamente en los dirigentes del club, y cuando hablamos de dirigentes del club estoy hablando de toda la lista de dirigentes, inclusive aquellos que tienen responsabilidad sobre los empleados de los clubes, que son parte en muchos casos de los problemas de connivencia con las barras bravas. Así que esto se los vengo planteando. Usted habrá visto mi posición firme, lo que significa admitir el ingreso de violentos a la cancha. Los clubes se ven, claudican ante la presión de las barras bravas. Estos son los resultados, y se los expliqué, se lo dije. Ustedes van como el Titanic camino al iceberg, sigan de fiesta arriba del Titanic, cuando se quieran acordar se la van a poner de frente con el témpano, y está pasando, y no hay dirigente que tenga la valentía de asumir la responsabilidad y colaborar con los mecanismos de seguridad para que esto se termine de una vez y para siempre. Los escucha Sergio Berni. Doctor Berni, buen día. Rubén Suárez junto a Agostina Scioli, los saludamos. ¿Qué responsabilidad, según su punto de vista, tiene el club, la institución organizadora, en este caso Boca, por lo sucedido anoche? Absolutamente todas, absolutamente todas. Usted sabe que la policía tiene prohibido el ingreso al sector de espectadores durante el partido de fútbol, al menos que haya un incidente grave que justifique su accionar. Para eso está la seguridad privada, las empresas de seguridad privada, y tiene que contratar una empresa de seguridad idónea y con la cantidad de gente suficiente para que estas cosas no sucedan. Usted fíjese que esto no fue una acción deliberada de 200, 300 personas violentas, fue una acción casi quirúrgica de 2 o 3 personas, que es lo que vimos hasta ahora en la imagen, que se podría haber evitado con un buen control adentro durante el partido donde estaba el público, y que además se deberían haber tomado las medidas para que no haya un contacto físico entre la barrera que separa a los jugadores del público. Berni, ¿qué pasa con los cacheos a la hora de ingresar justamente a los estadios? Porque usted decía, es muy difícil controlar absolutamente todo, pero muchos de nosotros... Yo, perdón, discúlpeme que la corrija, yo no digo que es muy difícil. Yo digo, el cacheo es algo superficial. Es algo superficial, que tiene una función, que es disuasivo. ¿Sí? Disuasivo quiere decir que una persona que intenta entrar con un arma, que intenta entrar con elementos punzocortantes, con banderas esas que tapan, es una disuasión, saben que lo van a revisar. Ahora, no hay que ser hipócrita, porque yo escucho a muchos periodistas, y la verdad con una hipocresía terrible, pensar que un cacheo superficial es elemento suficiente para impedir el ingreso de diferentes elementos a una cancha. Y siempre, y no quiero ser repetitivo, pero la gente hay que explicarle, a gente que no es tonta y que si tiene conciencia, sabe que si 200 personas que tienen que abordar un avión tienen que pasar por una revisación casi de 2 horas, donde le sacan los zapatos, el cinturón, los collares, la moneda, se revisa absolutamente todo, que es lo único que usted puede dar plena certeza de que cuando ingresa no lleva nada prohibido. Nadie, hay que ser muy hipócrita y tener malas intenciones, pensar que con un cacheo usted puede prevenir cualquier tipo de elemento que puede perjudicar, porque si usted lleva monedas a la cancha, hasta una moneda, y si no, fíjese lo que pasó hace muy poco en un partido de fútbol. Lo repasaba. Entonces, el cacheo es un elemento disuasivo más, es parte de los diferentes elementos o acciones de seguridad que se toman de manera preventiva, pero eso no es certeza absolutamente de que nada puede ingresar a la cancha. Y además hay otra situación, el estadio
no es un compartimento estanco del resto del club. ¿Qué quiere decir con esto? Usted cuando se abren las puertas para que ingrese la gente al estadio, hay vasos comunicantes entre los diferentes espacios físicos del club y la cancha, donde siempre se guardan. ¿Qué pasó con las famosas estrellitas de ayer? Obviamente esas estrellitas estaban guardadas adentro de la cancha, y cuando empezó a ingresar la gente se habilitaron y la policía lo advirtió, y le hemos comunicado a las autoridades del club. ¿Y el gas pimienta es una posibilidad que estaba dentro de la cancha, Bernie, también? No se puede descartar, pero tampoco lo puede descartar que haya ingresado el gas pimienta. No es un tambor de 200 kilos que usted lo lleva arrastrando, es un pequeño aerosolcito que se usa para defensa personal, que lo puede llevar en cualquier momento, y tampoco se descarta que haya estado dentro del club. Claro. Pero tampoco podemos ser hipócritas y decirle, no, por los cacheos no pasó. ¿Cómo no va a pasar si es un cacheo? No es un control perfecto de seguridad. Entonces yo le pido a aquellos responsables de comunicar que no sean hipócritas, que no confundan a la gente, porque la gente no es tonta, sabe que en un cacheo 60.000 personas en 1 hora y media es un mecanismo de disuasión, de persuasión, no es un mecanismo perfecto de control de seguridad. Bueno, la pregunta entonces, Bernie, es si alcanza solo con el cacheo, es decir, porque parece que al ritmo que vamos, con la violencia que hay en el fútbol, el cacheo ya no es suficiente, y más que un cacheo necesitamos una revisación como la que usted describía antes para ingresar a un avión, por ejemplo. No, mire, un partido de fútbol no debería por qué tener las necesidades de semejantes medidas de seguridad. Un partido de fútbol tiene que ser ¿Por qué cuando usted va a un recital a la misma cancha de River Plate, que se llena de espectadores, la policía ni siquiera hace cacheo? Es parte del problema. El fútbol tiene esos problemas endógenos que nadie tiene el coraje de afrontarlos. Nosotros los tenemos y somos inclaudicables a la hora de darle pelea a los barra brava. Ahora, si el resto de los responsables se lavan las manos, miran al costado porque tienen miedo, porque son parte del problema, me parece que es hora de que los socios, es hora de que los socios castiguen a sus dirigentes a la hora de elegir un presidente. Un problema que ocurre en Argentina, porque si uno mira a diferentes partes del mundo, esto no ocurre en Argentina. Mire, no, esto ocurre en todos lados. Lo que pasa que en la Argentina el fútbol, como en otros países, como fue en Inglaterra, es una pasión, y la pasión, como el amor, es loco e irracional. Fíjese, estamos hablando del dron, sin embargo, cuando ingresó el dron, yo le puedo asegurar que los 50.000 espectadores, en vez de repudiar la acción imprudente de aquel que de manera graciosa hizo el ingreso de un dron, por el contrario, todos lo festejaban y lo aplaudían. Entonces, me parece que hay responsabilidades de todos, hay responsabilidades de aquellos. No puede ser, fíjese, cuando lo intimo a la autoridad de la Conmebol para que en 5 minutos decida cuál era la situación del partido, y se suspendió, yo ordené que los jugadores se queden en el campo de juego. No hubo ningún tipo de incidente, no hubo ningún tipo de provocación, con la policía mínima, y sin embargo jugadores y lo vieron ustedes en la pantalla del televisor, jugadores y directores técnicos incitaban a la violencia. Entonces no puede ser un jugador profesional, no puede. Yo soy cirujano, mire, si cuando me pongo nervioso ante una operación empiezo a revolear las cosas y a pelearme con la instrumentadora, esto no es así, no es que no se puede, hay como una conducta permitida, como que es parte del folclore y donde todos lo festejan. Bernie. Y la verdad que esto no hay una explicación que un jugador profesional, a la hora de tener que aplicar la templanza, no lo pueda realizar, o un director técnico, como vimos ayer. Hizo referencia a un punto el secretario de Seguridad de la Nación, y se lo vio al veedor de la Conmebol hablar por teléfono. ¿Usted se comunicó en ese momento, antes de la desconcentración, con el veedor de la Conmebol para resolver qué iban a hacer después de tantos minutos? Mire, no es que me comuniqué, lo hice traer con la policía, prácticamente con la fuerza pública, al lugar donde yo estaba monitoreando, donde había decidido poner el puesto de control, y lo intimé. Primero le expliqué que era un negligente, que era un imprudente y que mostraba una cierta impericia para manejar la situación, y que lo intimaba que en 5 minutos tenía que definir cuál era la situación, que el problema de la seguridad era una responsabilidad mía, que él no se tenía que preocupar, él tenía que asumir la responsabilidad por la cual había venido al país, que era ser devedor en el partido de fútbol, y tomar las definiciones que tendría que tomar.
Claro, porque parte de la indignación ayer pasaba por eso, se veía a los jugadores desesperados, Sí. no se acercaba tampoco el médico, nadie tomaba la decisión sobre si suspender o no el partido, y era una verdadera locura cuando todavía no sabíamos qué era lo que había sucedido, qué era lo que le habían arrojado, si era Con la gas gente en las lenta. tribunas, todo el estadio lleno. Exactamente. Mire, lo primero que hice cuando ordené que los jugadores se quedaran en el campo de juego es hablar con los técnicos, explicarle la situación, con los directivos de ambos clubes, Sí. explicarle la situación y que si algún jugador necesitaba atención médica iba a ser evacuado de manera inmediata, porque no hay que ser especialista en gas lacrimógeno para saber, que ni hace falta ser médico para saber que si un jugador de fútbol está con los ojos irritados, tiene náusea y no puede respirar, no puede seguir jugando. La verdad que no. Y la verdad que el árbitro decía, yo no soy médico, pregúntale a un médico. Y me parece que hasta, le puedo decir que había hasta las versiones que estaban llamando a los médicos de la Conmebol, no sé, era un disparate, Así que ahí ejercimos la autoridad, le dimos lo intimé que 5 minutos resolviera la situación del partido, que nosotros nos hacíamos cargo de la evacuación, implementé el procedimiento de crisis y usted habrá visto que no hubo un solo incidente, a pesar de que había 50.000 personas que hacía una hora que estaban angustiadas, tensas, porque su equipo estaba quedando afuera de la Copa con estos resultados. Claro. Hubo momentos, a ver, que parece a simple vista, más allá del gas pimienta, que se tendrá que investigar, quién lo hizo, socio o no de Boca, hay momentos que parece que estaban preparados de cargadas, como por ejemplo un dron con ese fantasma de la B por el descenso de River. ¿A qué vamos? A que esto seguramente, si pasó por un cacheo, no lo iban a dejar, y no es fácil meter en alguno de los cacheos un dron con la preparación que esto tiene y después montarlo y ponerlo en escena en la cancha. Sobre esos momentos que se vivieron, que parece que estuvieron preparados y con cierta complicidad, ¿cuál es su análisis? Bueno, por supuesto, un cacheo no es el caso del gas pimienta, Sí. un dron de esta característica es lo suficientemente grande como para que por el cacheo no hubiera podido pasar. Eso obviamente se ingresó desde adentro del club, ingresó, como hacíamos a comentario recién, con la complicidad del club, pero lo más triste, ¿sabe qué es? Que las 50.000 personas que estaban ahí, en vez de repudiar esa acción, ¿sí? En vez de repudiar la acción, en vez de repudiar a la persona que lo hizo, aplaudían, se divertían, lo festejaban y hasta, no sé si usted vio la imagen, que lo levantan como si fuera un gran trofeo y todos aplaudiendo. Entonces, acá la pasión es pasión, pero también hay que tener una conducta responsable de todos. Esto es una responsabilidad de todos. Yo asumo mi postura, le damos pelea a los barra brava, pero cada uno desde el lugar que ocupa tiene que poner su granito de arena. Claro. Hay una regulación, Bernie, porque hoy escuchaba por la mañana al fiscal general de la ciudad que decía que en realidad en la utilización de drones, como es algo muy nuevo, todavía no hay una regularidad, algo pautado, digamos. Pero lo cierto es que como contenía una burla, claro, una incitación también a la violencia de alguna manera y demás, sí representa una contravención. ¿Cuál es su postura? Mire, mi postura primero que no es un dron, eso es un juguete, un dron es otra cosa, es un elemento que se usa para otro, no tiene nada que ver, lo que pasa es que la iniciativa popular llama a este tipo de juguetes dron. Sí. Y más allá de que cuando hay una laguna en la legislación lo que tiene que privar es el sentido común. Y el sentido común dice que esas cosas incitan a la violencia y por lo tanto no hay que hacerlas. Claro, sí, Entonces no hay que estar permanentemente viendo cómo violamos de manera elegante la ley para hacer lo que queremos. Y eso es lo que pasa todos los días. Entonces hay que ponerle el cascabel al gato. Nosotros se lo ponemos. Ahora falta que cada uno sea responsable. Nosotros fuimos y denunciamos a la justicia con nombre y apellido todos los policías que teníamos la mínima sospecha que tenían una connivencia con los barra bravas o con los negocios alrededor del fútbol. Yo no vi que ningún dirigente vaya a denunciar, no vi que ningún socio denuncie a sus dirigentes. Entonces, esto es así. Hay una responsabilidad donde todos tenemos que ponernos de manera inclaudicable y si esto se puede lograr, por supuesto que se puede lograr. Doctor Bernie, ¿se conocen algunos datos de la investigación? A ver, ¿qué le comunicaron y qué pudo presenciar? Que el médico legista de la Policía Federal los revisó los jugadores, sobre todo lo que pasó en el operativo, revisó los jugadores de River ya en el vestuario, que también intervino la fiscal, pero que constató el médico legista de la Policía Federal las lesiones que tenían y sobre todo las complicaciones por el gas pimienta que tenían estos jugadores de River. Mire, no, la verdad que en cuanto al tema médico, lo único que hice fue asesorar como médico y decirle a
mandarle a decir al cuerpo médico que lo primero que tenía que hacer era cambiarle la camiseta porque eso queda impregnado y se vaporiza y rápidamente, y además que no se tenían que lavar con agua porque el producto, si es gas lacrimógeno o gas pimienta, es liposoluble, no hidrosoluble. Eso quiere decir que el agua no se disuelve con el agua, por lo tanto, cuando usted se tira agua, el agua arrastra hacia los ojos el producto químico y es peor. Por eso se tenían que lavar o con leche o con alguna emulsión aceitosa. Y eso fue el consejo como médico que les acerqué mientras generábamos este tipo de acciones para evacuar rápidamente el estadio. Claro. ¿Cuál tendría que ser para usted, Bernie, la solución, la sanción, en caso de existir una sanción para el club? No, mire, eso lo va a determinar la Conmebol, cuáles son, cómo se llevará adelante, si se sigue o no con el partido, y nosotros desde el Comité de Seguridad seguramente en la semana, y una vez que se tengan todas las imágenes, se obtendrá una conclusión. A ver, algunos datos, comentarios que se fue escuchando y que le vamos a preguntar al secretario de Seguridad de la Nación, que a ver si nos puede validar algunos datos. Algunos dicen que la policía en estos operativos, en el estadio, por ejemplo, en el interior, utiliza gas pimienta. ¿Eso es falso o es verdadero, Bernie? No, es falso. La policía dentro del estadio está desarmada y sin ningún tipo, más que los escudos y el casco, y los elementos como el gas lacrimógeno están en los grupos de contención afuera, no de la cancha, del estadio. Sí. Otro punto, ¿por qué no había presencia policial? Y se escucharon varios comentarios. ¿Por qué no va la policía a la tribuna? ¿Existe o no existe una reglamentación en la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la presencia? Que sí, claro que sí, está el protocolo que prohíbe, y por una cuestión obvia. La policía nunca, usted no va a ver nunca en la cancha la policía mezclada con el público. Para eso está la empresa de seguridad. La empresa de seguridad es quien maneja la seguridad adentro de donde está el público. La policía solamente está en la cancha para el resguardo ante cualquier desborde, ingresa a donde están los espectadores si hay un desborde. Si no, no ingresa. Eso es responsabilidad pura y exclusiva de las autoridades del club. Esto es ridículo estar discutiendo esto en este momento. Claro, es el propio club quien debe contratar a esta empresa de seguridad a la que usted hacía referencia y que habría fallado en el día de ayer. Sí, claro, de hecho lo contratan y contratan como 500, 600 personas, pero tienen que ser idóneas, tienen que trabajar, tienen que tener los elementos necesarios, tienen que tener una cobertura de 360 grados de lo que pasa en el estadio. Bien. Muchas gracias, secretario, por esta comunicación, por este contacto con nosotros. Gracias a Adrián Salonia también en el lugar.